Iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Los agarré como que en la curva, ¿verdad? Con gripa, pero aquí están. Muy bien. Bueno, es que las enfermedades van y vienen, hermanos. Eso es algo, vamos a llamarle así, es algo cotidiano, ¿no? Porque cuando no estamos enfermos de una cosa, estamos enfermos de otra, y ya cuando nos hacemos viejitos, pues ya, más aún, ¿no? Ocupen su lugar, hermanos, sentados, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta noche. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias allá en el Salmo, un salmo que hemos cantado y que regularmente lo cantamos antes de leer la ley. ¿De qué salmo estaríamos hablando, hermanos? ¿No? Salmo 78. Vamos a abrir nuestras Biblias en esa porción de las Sagradas Escrituras y vamos a leer desde el versículo Salmo 78 y vamos a leer desde el texto número 1 en adelante. Este es un salmo que la mayoría de todos conocemos, es más, algunos hasta nos lo sabemos de memoria. 78, libro de los Salmos, capítulo 78 o Salmo 78. Y vamos a leer desde el texto número 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoam, rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y llevólos de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hasta ahí, hermanos. Muchas gracias. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué explica aquí, hermanos? Vamos a hablar el día de hoy de las plagas, la segunda parte. Vamos a hablar de las 4 plagas, las 4 plagas siguientes a las 5 que ya estudiamos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan cuáles estudiamos la semana pasada, hermanos? La plaga número 1, ¿cuál es, hermanos? El agua se convierte en sangre, ¿sí? La plaga número 2 es las ranas. La plaga número 3, los piojos. Y la plaga número 4. ¿Y la plaga número 5? No, todavía no llegamos a la peste del ganado, ¿sí? Bueno, sí, la peste del ganado. Fíjense que muchas veces se nos complica, ¿sí? Aprendernos el orden de las plagas. Pero fíjense que hay una relación entre las plagas postreras, las plagas que están en el libro de Apocalipsis, y las plagas que están en el libro de Éxodo. ¿Han ustedes notado ese detalle?
Pero fíjense que hoy vamos a hablar el objetivo de esta predicación. Bueno, el título ya se los dijimos: comprender la soberanía de Dios en la liberación de su pueblo y el endurecimiento de Faraón. Fíjense que hay algo bien interesante, hermanos, en estas 4 plagas con relación al endurecimiento de Faraón. En algunos textos y en algunas plagas, eso lo vamos a ver primero Dios el próximo viernes, cuando hagamos un resumen explicando de en qué plagas el corazón endurece su corazón por voluntad propia y en otras interviene nuestro Dios. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces el objetivo, decíamos, de esta predicación es comprender la soberanía de Dios en la liberación de su pueblo y el endurecimiento de Faraón. ¿A qué se refiere el objetivo? En que comprendamos la soberanía de Dios. Ese es un atributo de nuestro Dios, ¿sí? Que sea soberano. Pero, ¿qué significa ser soberano, hermanos? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué? Es independiente, ¿sí? Bien, ahora es libre y él puede, ahora sí que tomar decisión exactamente sin que se vea afectado. Creo que la siguiente diapositiva, hermanos, si nos ayuda, vamos aparte de que leamos, bueno, de este capítulo que ya leímos del Salmo 78, donde se menciona en cómo la ley, ¿sí? O más bien, pues sí, la ley, todo el contenido de las Sagradas Escrituras se fue pasando de una generación a otra, y eso fue por muchos años, ¿sí? En el tiempo de los reyes, el rey tenía la obligación de hacer una copia de la ley de Dios, ¿sí? Y así lo dice el libro de Deuteronomio. ¿Cuándo llega a existir que este libro se imprima, hermanos? Cuenta la historia que quienes en una sinagoga, si tenían un rollo, era muy caro, hermanos, tener un rollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso implicaba que se tuviera que copiar del original, pues ahora sí que letra por letra y palabra por palabra. Ahora, ¿a partir de cuándo se empieza como que a distribuir la Biblia y la Biblia está al alcance de todos, hermanos? Obviamente, desde que existían los rollos, definitivamente no, porque imagínense, no sé si ustedes lo han intentado, de hacer una copia de la Biblia. Yo me quedé en el libro de Proverbios, hermanos, llegué al capítulo 30 y dije, no, ya lo tenemos impreso, ahí nos vemos, pum, ya, no le seguí, ¿sí? Y solamente me quedé del capítulo 1 al 31 y me propuse copiar un capítulo por día, pero es muy pesado, hermanos, sí, aparte de que es muy pesado, pues debes de dedicarte única y exclusivamente a estar haciendo eso. La verdad es que es un ejercicio muy interesante, pero la verdad es que sí está pesado. Pero pues ya tenemos, bueno, ¿a partir de cuándo se empezó a tener la Biblia en muchos lugares, hermanos? ¿A partir de que aparece qué? La imprenta, exactamente. A partir de ese tiempo, la Biblia está ahora sí que al alcance de todos, ¿sí? Hoy ya no está al alcance de todos, hermanos. Hoy está al alcance de un clic. Usted se mete a su celular y le pone ahí, por darle difusión a una aplicación que se llama Eastword, y ahí le descarga 135 módulos de Biblias de diferentes versiones, ¿sí? Y está al alcance de todos. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto, hermanos? En este versículo que estamos viendo en nuestra pantalla, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. ¿Ustedes le han contado todas estas plagas algún día a sus hijos? ¿A sus hijos les han contado parte de la Biblia? Cuando su hijo le dice, cuéntame un cuento, ¿agarran la Biblia y les cuentan una historia? ¿No? ¿No, verdad? Muchas veces se nos hace más fácil contar el cuento de Ricitos de Oro o ¿cuál cuento les contaban ustedes para dormirse, hermanos? ¿El de qué?
el de Caperucita, ¿cuál más? Pues infinidad de cuentos, ¿no? Que incluye la mitología de nuestro país. Incluso hay unos cuentos que así los llaman, ¿no? Cuentos para dormir. Yo algún día, cuando mi esposa estaba embarazada de una de mis hijas, le conté la historia a mi hija, que estaba obviamente en su panza. Le conté la historia de cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob y Esaú. Y pues llegamos al desenlace donde pues se tienen mucho odio. Y resulta, hermanos, que pues esa pasó una mala noche, ¿sí? Y no fue por la cena, sino fue porque los niños desde ese tiempo se hacen perceptivos, desde que están en el vientre materno. Ahora, si son perceptivos a eso, ¿por qué la palabra de nuestro Dios entonces nos está diciendo, ahí en Éxodo capítulo número 10 que leímos, dice, para que lo cuentes a tus hijos? Es decir, si lo está diciendo lo cuentes, quiere decir que yo le tenga que decir a mi hijo la historia, pero en forma de ¿qué, hermanos? De un cuento. ¿Para qué? Para que yo me baje a su nivel, ¿sí? Y lo sepa yo, ¿sí? Y se lo cuente a él. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Y a tus nietos. Fíjense que aquí también es algo muy bonito, ¿no? Que no solamente la enseñanza viene de parte de nuestros padres, sino también viene de parte de ¿quién? De nuestros abuelos, ¿sí? Y los que tienen nietos, pues obviamente esa es una de nuestras tareas, ¿sí? Contar a nuestros hijos. Esto es algo muy bonito, muy hermoso de lo que está pidiendo Dios a Moisés, ¿sí? Y vamos a entrar al capítulo número 9 del libro de Éxodo, que es donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a estudiar hoy 4 plagas que están relacionadas con... ¿Se acuerdan cuál es el pasaje que leíamos la semana pasada y que lo repetíamos y lo repetíamos muchas veces? Todavía no vamos a llegar ahí, hermanos. Si se regresa, por favor, tantito a la diapositiva anterior, donde aparece el... Ahí, muchas gracias. Fíjense que en esa diapositiva quise conservarla porque no se nos debe de olvidar de que un lugar es donde está el pueblo de Israel y otro lugar un poco lejano es donde aparece, ¿sí? Este lugar, On y Nof, Memphis y Heliópolis, estos dos lugares son donde vive, ¿sí? El faraón. Es decir, ahí es donde está el palacio. Si nosotros tratáramos de dibujar aquí las pirámides de Egipto aparecerían en esta zona, hermanos, ¿sí? Ahora, muy cercano a ese lugar está Gosén, ¿sí? La tierra donde llegaron a vivir los hijos de Israel. Y ya explicábamos en predicaciones pasadas cómo es que los hijos de Israel llegaron a ese lugar, ¿sí? Y por consejo de quién. Vamos a entrar directamente y ahí mismo en ese capítulo aparece ahí Éxodo 10, versículo número 2. Vamos a leer Éxodo capítulo 9. Y ahí explica, en este capítulo aparecen dos plagas, ¿sí? De las que vamos a leer esta semana. Y aparece la plaga de las úlceras en el capítulo 9, en el versículo número 8. Gracias, hermano. ¿Ya lo tienen? Ahí en ese versículo empieza el proceso de cómo tendría que hacer para que surgieran las úlceras. Y entonces empieza a explicar en el versículo 8, Moisés y Aarón toman hollín del horno. ¿A qué se refiere la palabra nuestro? Bueno, en nuestras Sagradas Escrituras dice ceniza, pero hay quienes no conocemos la ceniza. ¿Están de acuerdo? Hay quienes no conocen la ceniza aquí, hermanos. ¿Sí? Si yo les dijera, hermanos, vamos a traer ceniza, tendríamos que dar por enterado que, primero, ¿qué, hermanos? ¿Qué cosa es la ceniza? Ok. Pero entonces utilicé la palabra hollín porque algunas traducciones así lo mencionan. Cuando
decimos hollín, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Tampoco conocen el hollín? Tiene que ver con la ceniza, hermano. Todo lo relacionado a la ceniza. Bueno, son partículas muy pequeñas, ¿sí? Y Dios le está diciendo, ¿sí?, que este material, la ceniza o el hollín, lo iban a esparcir ¿sobre dónde? Sobre el aire. Pero esto iba a ser delante de Faraón. ¿Para qué, hermanos? Versículo dice que el polvo se convierte en llagas y en úlceras sobre los egipcios y ¿sobre quién? Sobre sus animales. Es decir, si ya había pasado la plaga de la muerte del ganado, imaginen que ahora va a venir una plaga todavía, que son las úlceras, un poco más dañosa, pero que tiene que ver con quién. Pues que va a maltratar al ganado, al poco ganado que quedó, ¿qué creen? Pues ahora va a ser más maltratado. Ahora, los magos, ellos ya no pueden presentarse ante Moisés a causa de las úlceras. Ahora, veamos que Dios endurece el corazón de Faraón y este no escucha la petición que está haciendo Moisés y Aarón. Y en esta imagen que ustedes ven ahí, aparece Isis. ¿Quién es Isis, hermanos? Bueno, primero aparecen varios dioses allí en esa diapositiva. Creo que sí vienen sus nombres. A primero aparece Isis y esa diosa, ¿con quién creen que está relacionada, hermanos? Recuerden, decíamos la semana pasada, porque era un texto que veíamos mucho, Éxodo capítulo 12, versículo 20, donde Dios iba a hacer ¿qué? Iba a hacer juicio. Perdón, es Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dios dice, y haré juicios en todos los dioses ¿de qué? De Egipto. Entonces, aquí aparecen diferentes dioses que están relacionados con esta plaga. Ahora, permítanme presentárselos. Y el primero que va a aparecer ahí es Sekhmet. Ese dios, acuérdense que son dioses que tienen los egipcios y Dios quiere confrontar a esos dioses, más bien Dios quiere confrontar la veneración que le hace el pueblo egipcio a esos dioses. ¿Me estoy dando a entender? Y que está relacionado precisamente con ese dios, ¿no? En esa plaga van a aparecer tres dioses. El primero es Sekhmet, es el dios de la guerra y el dios de las enfermedades, ¿sí? Este dios estaba relacionado con todo lo que tenía que ver con las pestes. Y esta, precisamente, la plaga de las úlceras, estaba relacionada con ¿qué? Pues con una peste, porque fue en todo el pueblo de Egipto. Esto ya no nada más es con algunas personas, ¿no? Otro dios que aparece ahí es, decíamos, Inmotec. Este es el dios de la medicina y el dios de la curación. Los egipcios tenían un dios para cada necesidad, vamos a llamarle así, ¿sí? Yo me pregunté, ¿tendrían un dios que tuviera que ver con el agua? Y también me preguntaba, ¿aquí en nuestro México veneraríamos nosotros a diferentes dioses antes de conocer la palabra de Dios? Pues claro que sí, ¿sí? O sea, ¿existe el dios de quién? El dios de los carpinteros, el dios de los albañiles, el dios de los músicos. ¿Existe el dios de quién, hermanos? De todos, ¿sí? Ahora, eso quiere decir que algún día Dios va a confrontar el culto que le veneran los mexicanos a esos dioses para hacer un juicio con respecto a eso. ¿Qué creen, hermanos? Sí, Dios va a confrontar eso. Ahora, el último dios que aparece ahí, que es Isis, es la diosa de la magia y la salud, ¿sí? Es decir, entonces los egipcios tenían infinidad de dioses y por eso nuestro Dios los va a confrontar. ¿Qué pasa después ahí mismo en el capítulo 9, en el versículo número 13? Capítulo 9, versículo 13. ¿Lo tienen? Dios anuncia que enviará granizo nunca visto antes en Egipto. ¿Están de acuerdo?
Y Dios le dice, así no, esto no ha aparecido nunca, ¿sí? Y el texto, cuando se le está anunciando a Faraón esta plaga, 9, versículo 13, le dice, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para declarar en ti mi potencia y que mi nombre sea contado de toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. ¿Qué le está diciendo, hermanos, Dios? Bueno, ¿qué le va a decir Moisés a Faraón? Mira, va a venir un granizo, ¿como qué? Como nunca. ¿Se acuerdan de la lluvia de 18 días, hermanos? Bueno, pues algo más o menos así, pero ya había llovido antes así, ¿sí? Así que el gobierno dice que esa fue una lluvia que nunca se había presentado. No, resulta que en el año 2003 incluso fue una lluvia más grande que la que cayó en pues sí, el viernes pasado. Yo no me cansaba de sacar agua, hermanos, ahí en la casa, ¿eh? Y ya pues, dije, Dios mío, ¿por qué no se acaba? ¿Por qué no deja de llover, no? Y 2 horas, hermanos, no, la verdad fue muy bonito ver llover, pero también fue muy pesado estar sacando agua. Fíjense lo que quiere hacer nuestro Dios entonces. Aquí se lo está diciendo, ¿no? Que quiere confrontar a quién directamente, ¿sí? A Faraón. Ahora, lo que dice nuestro resumen, dice que algunos resguardan siervos y resguardan ganado porque se va a venir un granizo impresionante. El granizo iría a la tierra de Egipto, excepto ¿en dónde? En Gosén. Sí, en Gosén no cayó ni siquiera nada, ¿sí? No, ni siquiera lo vieron, ¿no? Faraón reconoce su pecado cuando termina la plaga y pide que hagan oración por él, ¿sí? Moisés ora a Dios y ¿qué creen que pasa, hermanos? Se para el granizo, se acaba. ¿Sí? Imagínense el poder de nuestro Dios para manifestarse ante Faraón solamente cuando en ciertos momentos. Ahora, ¿qué dioses? Bueno, Faraón agravó más su corazón al ver que cuando se termina la granizada, ¿no? Dice, y la lluvia no cayó más sobre la tierra, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, perseveró en pecar y agravó su corazón él y sus siervos. Capítulo 9, versículo 34, es lo que dice. Ahora, ¿qué dioses están relacionados con el granizo? Tomen en cuenta, hermanos, que la plaga número 1, aquí, ¿de dónde sale, hermanos? ¿A qué elemento de la naturaleza se afecta? Al agua. Las ranas, ¿de dónde salen, hermanos? Del agua, y se van a ir ¿a dónde? A la tierra. La tercer plaga, que tiene que ver con el polvo, ¿a quién afecta, hermano? ¿De dónde sale, hermanos? Pues de la tierra, ¿sí? Entonces, y así, diferentes plagas fueron afectando la naturaleza, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la plaga de las úlceras, ¿sí? Dios le dice a Moisés que agarre el hollín o las cenizas, y entonces esto es tierra, ¿sí? Pero lo tiene que esparcir ¿en dónde? En el aire. Entonces el aire es el que se contamina. Ahora, aquí, en el caso de la plaga del granizo, aparece la diosa del cielo, ¿sí? Que es una diosa que se llama Nut. Bueno, aparece ahí, ya no viene pegado arriba. Esa es la diosa del cielo. Después aparece un dios que se llama Shu, ¿sí? Ese dios era el dios de ¿qué creen, hermanos? Era el dios del aire y el dios de la atmósfera, es decir, de todo el lugar donde el ser humano puede respirar. A ese dios se le atribuía que ahí específicamente tenía poder. El último dios que está relacionado allí es
Tenuf, ¿sí? Tenut era la diosa de la humedad. Imagínense cuántos dioses tenía Egipto, y que a todos ellos en algún momento de su vida los veneraba, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, hemos llegado al conocimiento del Todopoderoso. Hemos llegado a conocer que la idolatría, ¿qué, hermanos? ¿Qué es? Es pecado, ¿sí? Y la palabra de nuestro Dios nos define claramente qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? Ahora, ¿qué más sigue diciendo el capítulo 9? Bueno, perdón, se termina el capítulo 9 y empieza el capítulo número 10. Y dice, ¿cuál plaga aparece ahí, hermanos? Las langostas. Y ahí aparece, dice que hay una advertencia de Dios a Faraón, la plaga de las langostas anunciada, y el consejo de los siervos de Faraón y las plagas de las langostas. Aquí, en este capítulo 10, aparece algo muy interesante. Porque Dios solamente le dice a Moisés, entra a Faraón y dile, capítulo 10, versículo 1, entra a Faraón porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Algo bien interesante que debemos notar en este versículo, hermanos, es que Dios quiere dejar el antecedente, quiere dejar la constancia de que todo esto que está pasando así en Egipto, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Contárselo a nuestros hijos. Ahora, vean, y mis señales que di entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Algo muy interesante que aparece en este versículo, hermanos, es que Dios conserva la misma línea que aparece en Éxodo capítulo 5, versículo 1. ¿Se acuerdan que en Éxodo capítulo 5, versículo 1, Dios le habla, bueno, Aarón y Moisés le hablan a Faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A celebrarme fiesta. Ahora, aquí Dios conserva esa misma línea con relación al propósito que tiene para el pueblo de Israel. Y aquí, bueno, ya no es celebrarme fiesta, pero ¿qué aparece, hermanos? Dice, ¿para qué? Para que me sirvan. Es decir, entonces, Dios en su propósito es constante. Dios en lo que quiere para cada uno de nosotros, ¿qué creen? No va a quitar el dedo del renglón. Ahora, veamos algo muy interesante que aparece en esta plaga, ¿sí? La plaga de las langostas. Y dice el versículo 4, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en sus términos, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que quedó a salvo, lo que ha quedado del granizo, comerá asimismo todo árbol que os produce fruta en el campo. Y llenarse han tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y volvióse y salió de con Faraón. Entonces los siervos de Faraón, aquí algo bien importante, y por eso lo tenemos que mencionar, es que, así como aparece en su diapositiva, el consejo de los siervos de Faraón, ¿cuál creen que es, hermanos? ¿Qué? Ponen en una balanza, los siervos de Faraón ponen en una balanza ese, ¿hasta cuándo nos ha de ser por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? ¿Cuántas plagas ya van aquí, hermanos? Esta es la 9ª plaga, ¿estamos de acuerdo? Bueno, perdón, es la 8ª plaga.
ya van 7 plagas y en la 7ª plaga los siervos de Faraón le aconsejan. Todavía no pasan las langostas, ¿sí? Pero en este capítulo 10 le dice que cuando vienen las langostas, un hermano me preguntaba, ¿las langostas aquí se refiere a los animales marinos? No, hermanos. Es decir, mira, aquí vinieron este tipo de langostas. No, hermanos. ¿Conocen los chapulines? Bueno, pues exactamente. Los chapulines son de esa misma clase, familia, o no sé cómo se diga taxonómicamente hablando. Pero Dios va a enviar muchas cantidad de estos animales, ¿sí? Versículo número 12. ¿Qué tiene que hacer Moisés? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. De por sí, un viento es molesto, hermanos. ¿Sí? Pero no conforme que sea el puro viento, va a traer, ¿qué, hermanos? Dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y asentóse en los términos de Egipto en gran manera, ¿qué? Grave. Dice, y versículo 15, y cubrió la faz de todo el país, y oscurecióse la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que habían dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, por toda la tierra. Entonces Faraón hizo llamar a prisa a Moisés, y Aarón dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Aquí, no recuerdo si es la 3ª o 4ª vez que Faraón dice, yo y mis siervos hemos pecado. No, los siervos no pecaron contra él, ¿sí? ¿Quién? Los siervos le habían dicho, a ver, ¿por qué no los dejas ir? Egipto está destruido, si no te has dado cuenta, tú aquí en tu palacio, very good, pero lo que está pasando allá en Egipto es catastrófico. Ahora, ¿qué pasó después, hermanos? Dios, bueno, más bien, Faraón, sí, le pide, versículo 16. Entonces, Faraón hizo llamar a prisa a Moisés y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros, mas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí solamente esta muerte. A ver, ¿ya se estaban muriendo? Técnicamente sí se estaban muriendo. ¿Por qué? Ya no tenían ganado porque había visto la peste. ¿Tenían que comer en sus casas? Ya no tenían que comer. ¿Por qué? Porque el granizo, ¿qué creen que hizo, hermanos? Pues destruyó todo, ¿sí? Y ahora lo que se quedó del granizo, lo que se quedó de la peste, lo destruyó ¿quién, hermanos? Estas langostas, ¿sí? Estos animalitos. Mi abuelo, bueno, no era mi abuelo, mi bisabuelo, nos platicó que a él le tocó revisar, más bien, él le tocó ver que en el año 1904, hace más de 100 años, no llovió, hermanos. Todo ese año no llovió allá en su pueblo. Pero también me dijo, pero eso no fue feo. Feo fue como años después, antes de que llegara la revolución, vino una plaga de langostas, hermanos, ¿sí? Y todos los árboles, dicen, me tocaba ver cómo los árboles se acababan, dice, y era una mancha así que nublaba el árbol, se posicionaba sobre el árbol y no dejaba una sola hoja, hermanos. Es decir, destruían absolutamente todo. ¿Alguien se ha comido los chapulines, hermanos? Qué ricos son. Quien no los ha probado, cuando algún hermano vaya a Oaxaca, le pueden pedir que les traiga aunque sea un puñito para probarlos. Sí, un puñito para probarlos.
y con un guacamole, hermanos, saben riquísimo. Y ya no digan con unas tortillas hechas a mano, saliendo del comal, riquísimos, hermano. ¿Qué dioses estaban involucrados en la plaga de las langostas? El dios Set. Este dios estaba involucrado porque era el dios del caos y era el dios de las tormentas. Estaba relacionado, ¿por qué con las tormentas? Porque antes de venir las langostas viene un viento, ¿sí? Otro dios que de los que estaban involucrados también era el dios Nepri. Este dios era el dios de los granos. Imagínense que los egipcios tenían un dios para cada situación, ¿sí? Algunas imágenes son un poco borrosas, hermanos. Bueno, de hecho, este dios aparece con unas como espigas ahí en su mano. Otro dios es Osiris, ¿sí? Este dios está relacionado con la fertilidad y la vegetación. Pues, ¿qué creen, hermanos? Los egipcios, al darse cuenta de que vendría una plaga así, ¿qué creen que hicieron? Pues clamaban a sus dioses. Sin embargo, había, en el caso de la plaga del granizo, sí hay egipcios, ¿sí?, que guardan a su ganado, ¿sí?, y guardan a sus siervos de la plaga que va a venir, ¿sí? Escuchan, dice, si tienes algún... De hecho, el consejo de Moisés es que proteja a sus siervos y a su ganado, ¿sí? Y hay quienes sí lo hacen. En el capítulo 9 podemos constatar eso. ¿De qué más nos habla el capítulo 10? Y esta es una plaga, hermanos, por demás tenebrosa. Pueden experimentarla cuando no tengan luz. Pero aparte de que no tengan luz iluminación, pues obviamente no van a tener manera de guiarse con nada, ¿sí? Ahora, esta plaga, aquí en el capítulo 10, en el versículo 21, no se anuncia, hermanos, ¿sí? Dice el versículo 21. Bueno, después las langostas todas van a terminar al mar Rojo, hermanos, ¿eh? Por si tenían ese pendiente de para dónde se fueron ya todas las langostas bien alimentadas. Versículo número 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera que las palpe. Es decir, cualquiera, nadie se va a escapar de esta plaga. Entonces, aquí en esta diapositiva que ustedes pueden ver ahí, la instrucción de Moisés lo hace como Dios le pide y hay tinieblas por un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que hubo tinieblas, hermanos? 3 días. Si 1 hora es complicado sin luz, hermanos, imagínense 3 días. Pues ya en 3 días ya los egipcios sabían más o menos dónde estaba la cama, dónde estaba su refri. No, todavía no tenían refri, ¿verdad? Dónde estaba su mesa, dónde estaban sus sillas. Pero ¿y qué iban a comer ese tiempo, hermanos? Yo no como un día y me pongo como un león enjaulado, ¿sí? Ahora, imagínense 3 días. ¿Cómo iban a hacer para el molino? ¿Sí? No, es un caos, ¿sí? Lo que aparece con estas tinieblas. Entonces Faraón llama a Moisés y les pide. Número 1, aquí por primera vez Faraón va a acceder y le dice, id, servid a Jehová. Nada más que me van a dejar ovejas y vacas. Y le dice a Moisés, no, chiquitín. Nos vamos nosotros con nuestros pequeñitos, todos nos vamos. Y aparte de que nos vamos a llevar las ovejas, las vacas, le dicen así textual, tú nos vas a cooperar. Y dice Faraón, no estoy de acuerdo. Y aquí Faraón, sucede en él algo bien importante. Acuérdense que ya son 9 plagas, hermanos. Y Faraón dice, capítulo 10, versículo 28. Y díjole Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, ¿qué?
morirás. Por primera vez, Faraón está amenazando a Moisés. ¿De qué, hermanos? De muerte. ¿Para qué? Para que se vaya. Y el versículo 29 le dice, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Sí? Aquí ya se acabó, ya pasaron las tinieblas, ya pasaron las langostas, ya pasó el granizo, ya pasaron las úlceras, los piojos, las moscas, el agua convertida en sangre. Notemos que hay algo interesante aquí, hermanos. Dios quiere proteger ¿a quién? A su pueblo, porque en Gosén algunas plagas no son tocadas, no se toca a Gosén, o por lo menos no se menciona. Y por eso quiero que estemos en el entendido de que estas plagas, estas 10 plagas, tienen relación con las plagas de Apocalipsis, ¿sí? Ahora que estudiemos profecía, seguramente estudiaremos esas plagas y que todas, el toque de las trompetas, el toque de la apertura de los sellos, están relacionadas, todos esos eventos que están por venir con respecto a esto. Ahora, en esta diapositiva ustedes van a ver igual 2 diferentes dioses. Hay un dios que es el dios Ra, es el dios Sol, es como que el principal dios de todo Egipto, ¿sí? Ese que aparece y es el que más se difunde es el que más aparece en todas las escrituras egipcias, ¿sí? A lo largo de toda la historia. Otro dios que también es que está relacionado con el sol, y por eso se le menciona aquí como su destrucción, el dios Horus, ¿sí? El dios, Horus es el dios del sol y está relacionado con la iluminación, ¿sí? Era el dios del cielo, perdón, el dios del cielo que está relacionado con el sol. ¿Cómo nos podemos imaginar en algún lugar, en alguna época nosotros, no nosotros, corrección, hermanos, nuestra cultura, los mexicas, todos nuestros antepasados también tenían diferentes formas de adorar, ¿sí? Y tan es así de que tenían infinidad de dioses, hermanos, ¿sí? Por mencionarles algunos, ¿se han escuchado hablar de Tonatiuh? ¿Quién es Tonatiuh, hermanos? Era el dios del sol, ¿sí? ¿Han ustedes hablado de Xiucantecutli? Era el dios del fuego, ¿sí? Ahora, otro dios. Tlateolt, Tlazolteolt, era la diosa de la fertilidad. Todo lo conocemos, hermanos. Tlaloc era el dios que se dio lujo el viernes pasado, ¿no? Pues obviamente no es obra de Dios Tlaloc, no es obra de Tlaloc. Ahora la pregunta es, ¿se dan cuenta cómo la idolatría va evolucionando? Lo que debemos tener bien claro nosotros como hijos de Dios, ¿qué creen que es, hermanos? Y con esta vamos a ir terminando. Ya revisamos todos los dioses, ¿sí? En el capítulo 11, que también leímos, gracias, hermano. En el capítulo 11 nos explica el anuncio de la última plaga, ¿sí? Dios anuncia la última plaga, una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto. Pero aquí notemos algo bien importante, que los hijos de Israel les dice, hablad ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino y cada uno a su vecina vasos de plata y de oro, ¿sí? Es decir, los hijos de Israel van a obtener un favor, ¿sí? El favor de Dios sobre Israel para con los bienes de los egipcios, ¿sí? Ahora, esta 10ª plaga que se va a anunciar
lo dice así textualmente, versículo número 5, y morirá todo Egipto en la tierra de Faraón, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Lo que había quedado del granizo, ¿qué creen? Pues se lo comió la langosta, y por si algo había quedado de la langosta, ¿qué creen, hermanos? Dios también lo iba a destruir. Ahora, ¿por qué menciona aquí nuestro Dios que, fíjense, el rango social que va a explicar nuestro Dios que va a afectar a esta plaga? Por un lado está, más bien, en un nivel está ¿quién, hermanos? El rey. Y en el otro está ¿quién? ¿La muela de qué? ¿Sí saben la escritura a qué se refiere cuando dice el primogénito de la sierva que está tras la muela? ¿A qué se refiere, hermanos? Al molino, exactamente, a dos piedras, ¿sí? Que tenían, obviamente, de tamaños muy grandes, ¿sí? Y que en algún lugar una piedra estaba arriba de la otra, y la piedra de arriba tenía un agujero, hermanos. Y ahí en ese agujero le echaban lo que iban a moler, y al darle la vuelta, pues obviamente todo lo molido iba saliendo a los lados. Algo como lo que tenemos ahora, que es eléctrico, y que usted nada más le pone la palanquita y ya se activan las dos muelitas, pues algo así, obviamente más rudimentario. Dios está explicando que nadie, absolutamente nadie, se iba a salvar de esta situación. Vamos a leer qué es lo que quiere hacer nuestro Dios, hermanos, con esta plaga. En la última diapositiva, por favor, hermano. Cuando el corazón se endurece, ¿sí?, ante la corrección divina, la consecuencia es más juicio. Es vital mantener un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Y fíjense que yo me hacía una pregunta. ¿Los milagros cambian el corazón del hombre? No, hermanos. Los milagros no cambian el corazón del hombre. ¿Qué creen? La vida misma, ¿qué creen, hermanos? Es un milagro. Que nosotros veamos, que nosotros podamos ver, ¿qué creen? Es un milagro de Dios. Que nosotros podamos hablar, ¿qué creen, hermanos? Es un milagro de Dios. Y por eso reconocemos que Dios es el autor de todas las cosas. No, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que entonces los milagros no cambian la vida de las personas? Pero hay quien sí le cambió la vida. Y vamos a ver, libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Y este santo hombre llegó a decir, vamos a leer desde el texto 1, Job, capítulo 42, versículo 1. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Imaginen la grandeza de Dios, que incluso nuestros pensamientos, ¿qué, hermanos? No se pueden escapar a Dios. Job estaba diciendo esto. Pero para que pudiera llegar Job a esta conclusión, ¿qué creen que tuvo que pasar, hermanos? Tuvo que pasar por muchas tribulaciones. Tuvo que perderlo todo. Pero nosotros hoy tenemos esa oportunidad, ¿no?, de reconocer a Dios, de avalar que esos milagros que nosotros vemos día a día, ¿qué creen? Son obra de la mano de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1. Que nosotros confiemos en Dios es primordial, y que lo antepongamos ante cualquier situación es algo vital para cada uno de nosotros. Salmo 91, versículo 9 y versículo 10, dice así:
Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga que tocará tu morada. ¿Dios entonces nos va a guardar cuando vengan las plagas? Sí, hermanos, pero debemos confiar en Él. Debemos ser rectos hoy, ¿sí? Que esa manera en cómo nuestro Dios nos está pidiendo que no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Y que nuestro corazón, si se sigue endureciendo ante la corrección que viene de parte de nuestro Dios, ¿qué creen que tenemos que hacer, hermanos? Pues acercarnos más a Él, hablarle a Él, ¿sí? Ahora, ¿por qué creen que empecé a iniciar leyendo el Salmo 78? Las Sagradas Escrituras están al alcance ¿de quién, hermanos? ¿Solamente de los obreros? ¿Todo el mundo entonces conoce a Dios? Pero todo el mundo sabe que, ¿qué, hermanos? Que Dios existe y que la Biblia, ¿qué, hermanos? Es la palabra de Dios. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nos confronte, así como algún día Dios confrontó a Faraón, ¿qué creen? Vamos a perecer, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 146, y con este versículo vamos a terminar. Salmo 146. Y debemos comprender algo, hermanos. El poder humano sin Dios es muy frágil. Y sin Dios, el poder humano es limitado. Pero para Dios, su poder es como, hermanos, pues Él es todopoderoso, ¿sí? Y de hecho, en estos capítulos que hemos leído, les dice: yo a ellos, a los antiguos, a la generación pasada, me presenté a ellos con el nombre de Todopoderoso. Ahora yo a ustedes me he presentado con otro nombre. Salmo 146, ¿qué les dije? Versículo número 3 al 6 dice así: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él, ¿qué? Salud, no hay en él salvación. Versículo 4, saldrá su espíritu, tornaráse ¿en qué? En su tierra. En pocas palabras, ¿qué está diciendo, hermanos? Se va a morir, ¿sí? Yo no puedo poner entonces mi confianza en alguien que sé que no puede hacer nada, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo nuestro Dios, hermanos? Entonces, en aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios, ¿qué? De Jacob, cuya esperanza es en Jehová, ¿qué, hermanos? Su Dios. Para la próxima semana estaremos estudiando primero Dios el capítulo 12 y el capítulo 13, un poco del capítulo 14, pero en realidad muy poco. Y vamos a estudiar el tema la Pascua y la salida de Egipto. Dios, en algunos momentos, nos habla de algunas maneras. Hoy nos está hablando a través de quién, hermanos? A través de su santa palabra. No dejemos que el contenido de esta Biblia, que el contenido de este libro sagrado pase desapercibido para nadie. Y que Dios bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Paz a vosotros.